Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios grande, poderoso. Queremos hablar de ti, Señor. Yo te pido que tú inspires esta palabra, que sea todo tuyo, Señor, que no sea de nosotros. Yo te doy gracias por todo lo que haces, Señor, que hiciste ya esta semana y lo que vas a hacer la semana que viene, Señor. Te bendecimos, queremos estar contigo, queremos darte nuestro amor y bendecir tu nombre, Señor, en todo momento y glorificarte a ti. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por honrarnos también con su presencia, ¿cierto? Porque Él nos honra cada vez que está con nosotros. La semana pasada, el viernes, o sea, recién pasado, el jueves fue? ¿El viernes? El jueves fue. Que fui al Hospital El Salvador a orar por 2 personas. Y les cuento esto porque realmente al ir a esos hospitales donde hay tanta tragedia y tanta desesperanza. Bueno, oré por 2 personas. Una persona estaba 6 años en coma. Imagínense lo que es esa familia con una persona, con el papá que de repente se accidente y queda en coma por 6 años, hasta hoy día, ¿no es cierto? Porque no sé qué ha pasado. Y la otra persona también le habían sacado parte del cerebro, no hablaba, nada. Parte del cerebro, porque tuvo un coágulo, parece, un derrame cerebral. Entonces uno ve tanta tragedia y nosotros, todo lo que nosotros recibimos lo damos por sentado, o sea, estamos sanos. En nuestra iglesia rara vez se enferma alguien, no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo no me acuerdo que hayan operado, creo que una sola persona la han operado de una apendicitis. Eso es lo más grave que hemos tenido acá. Y claro, hay personas que han estado, pero no están viniendo a la iglesia constante, pero los que están viniendo constante no se enferman, nos mantenemos sanos, porque estamos con la presencia de Dios. Y yo no fue que me enorgullecí por lo que nosotros tenemos, sino que me sentí muy agobiado, porque nosotros somos esperanza para esa gente, para esa familia que tiene a ese hombre 6 años, ¿cierto? Ahí, con los ojos abiertos, que parece que estuviera vivo, pero no está, porque está en coma. Y nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Yo voy a seguir yendo, o sea, no sé qué ha pasado, porque oramos y bueno, no se vio un resultado instantáneo, pero a veces Dios se demora un poco en sanar. Y yo creo que nosotros somos, y también con esa mujer, ¿no es cierto?, que oré, y yo creo que voy a seguir yendo hasta que se levanten, porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos esa posibilidad. Y lo que a mí en vez de desanimarme, ¿no es cierto?, con lo que pasó, en realidad me dieron ganas de pasar más tiempo con Dios, hacer más ayuno, o sea, buscar más a este Dios de lo imposible y que cuando otra vez que vaya a un lugar se levante la persona. Porque eso es lo que nosotros tenemos. Entonces yo quedé así como, oh Señor, me falta tanto todavía, ya yo quiero más y buscarlo más, etcétera, etcétera. Y claro, el Señor me estuvo hablando y me habló así, me dio ánimo, no me desanimó, sino que me dijo, lo vamos a hacer, y me habló con cosas que Él había hecho conmigo ya, que me había prometido, y me hizo llorar varias veces, me quebrantó muchas veces que el Señor me habló y me dijo cosas que yo sabía que era para levantarme y que vamos a hacer eso, vamos a vivir, ¿no es cierto? Vamos a mostrar a este Dios tremendo y ver a esa gente. Por ejemplo, la señora esta que tenía, su hija tiene 15 años y ha tenido dos operaciones a corazón abierto. O sea, hay enfermedades y más enfermedades. Nosotros vivimos tranquilamente como que eso ya no es así. Y es nuestro Dios que nos mantiene así, es nuestro Dios que nos está cuidando, que no nos pase nada. Y vemos tanta tragedia y tanta desesperanza. Porque realmente la gente está desesperada. La mamá de esta niña se empezó a hablar conmigo y se llenaban los ojos de lágrimas. Pucha, misericordia, tengamos misericordia, nosotros tenemos. No podemos seguir sentados aquí no haciendo nada por la gente. Tenemos que salir, tenemos que primero buscar a este Señor y ser fieles a este Señor. Y yo por eso quería leer en Josué. Yo estaba leyendo Josué y me llamó la atención una parte y quiero que ustedes lo tomen con la altura que quiero predicar esto. Porque yo muy pocas veces toco el bolsillo de ustedes.
nunca les predico de la palabra de Dios de acuerdo a lo que ustedes tienen que entregar también como diezmo y todas esas cosas. Nunca hablo de eso. Pero esta vez quiero hablar porque el Señor también me estuvo hablando de lo importante que es eso, porque se los voy a leer. Le voy a leer. Vamos a Josué 7. Josué 7. Yo estaba haciendo la prédica, llegué al final y el Señor de repente me hizo, parte por aquí. Porque ustedes van a ver que tiene que ver la prédica con todo esto. Entonces yo voy a hablar de Josué 7. Josué 7 ocurre después que ellos han tomado Jericó. No sé si se acuerdan, Jericó fue un tremendo milagro. Ellos 6 días dieron una vuelta por alrededor de Jericó, ¿no es cierto? En silencio completo. Y el día 7 dieron 7 vueltas seguidas y gritaron, tocaron trompeta y los muros cayeron hacia afuera y ellos invadieron y no quedó nada de Jericó. O sea, venían recién de una tremenda victoria. Por lo tanto, estaban con mucha valentía y viendo la mano de Dios, sabiendo que no había nadie que se podía, como Dios le había prometido, nadie se te va a poder parar enfrente. Dicho eso, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. O sea, ellos tomaron en un lugar, tomaron de Jericó, que el Señor le había dicho que destruyeran todo, tomaron cosas para sí mismos, ¿ya? Alguien, una persona, ¿ya? Una persona fue. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema. Y anatema significa tomó maldición, o sea, cuando uno le roba al Señor es maldición. Y no solo para la persona, sino que para todos los que están parte de esa persona. O sea, no solo su familia, sino que en este caso la iglesia. Si alguien usted está robando al Señor, nos está maldiciendo a todos, está haciendo que esta iglesia pase lo que les pasó acá, ¿ya? Y dice, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. O sea, esto es pan comido, como dijeron, ¿no es cierto?, Josué y Caleb cuando le dijeron que tenían que ir a la tierra prometida. Y subieron allá al pueblo como 3.000. O sea, no fueron ni 1.000 ni 2.000, sino que 3.000. Se aseguraron, ¿no es cierto?, según lo que habían dicho los espías. Y subieron del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. O sea, los de Jai los ganaron, los vencieron. Y los de Jai mataron de ellos a unos 333 hombres, 36, perdón, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fueron derrotados. ¿Por qué? Porque un hombre había robado. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Esto es como, ¿por qué, Señor? ¿Ah? Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá no hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. O sea, este hombre se desmorona realmente y espiritualmente también, porque le empieza a echar la culpa al Señor. Señor, ¿por qué no hiciste esto? Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de su enemigo. Arrancamos, Señor. ¿Qué voy a decir ahora? Van a saber todos los pueblos, nos van a destruir. Estaba diciendo esto, ¿no es cierto? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? Como diciendo, o sea, no estaba cachando nada Josué. O sea, también su oración no corresponde, porque es Dios a quien le está hablando y Dios puede revertir cualquier situación. Pero él pensaba que ya Dios los había soltado, ¿no es cierto?, y iban a ser destruidos. Y Jehová dijo a Josué, miren lo que le dice. Oh, pobre Josué, perdona lo que te hice.
Oh Jehová, dijo, y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué estás haciendo ahí? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, de la maldición, y hasta han hurtado, han mentido y aún la han guardado entre sus enseres. No voy a leer toda la historia porque es larga, pero vamos a leer al 18, pasemos al 18. Hizo acerca de su casa por los varones y fue tomado Acán, este era el que había robado, hijo de Carmín, hijo de Sabid, hijo de Será, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora qué has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos del manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, la cual codicié y tomé. Y aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Pasemos al 25. Y dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas le apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras para que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Acor significa turbación. Esto, hermanos míos, nosotros estamos en guerra. Y esta iglesia es de verdad. Por eso está la presencia de Dios. Todos ustedes han recibido sanidades, han ahorrado un montón de plata en el doctor, en médicos, en operaciones, que en otras partes no ocurre. En otras iglesias no ocurre porque las personas que yo fui a orar eran cristianas. Pero no está el Señor, y cuando no está el Señor no hay protección, el enemigo hace lo que quiere con esa gente. Entonces yo les quiero decir a ustedes que si ustedes no están diezmando, están haciendo que esta iglesia no crezca y siga en maldición. Así que yo de todo corazón les digo, obedezcan en esto, porque están trayendo maldición, no solo sobre ustedes, sino también sobre nosotros. Y por eso el enemigo nos puede ganar en algunas cosas, ¿ya? Como que no crezcamos como iglesia. ¿Me están escuchando, no? Entonces, si ustedes están, ¿no es cierto?, recibiendo esta herencia en esta iglesia de tener el Señor y estar sano y tener bendición de Dios, ustedes deben cumplir con las obligaciones que el Señor nos da. No se pueden estar tomando de la plata del Señor porque eso es anatema, es maldición, no solo para ustedes, para toda la iglesia. ¿Les queda claro, no? Eso tiene que ser así. ¿Ya? Entonces, no quiero ser como otra iglesia que los trata como niños chicos y les pasa un sobrecito y yo sé cuánto gana cada uno y cuánto tienen que poner en el sobre. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero que ustedes sean personas adultas, que creen en Dios y no que me respetan a mí, que respetan a Dios. Y yo les estoy predicando algo que sí tiene que hacer cualquier cristiano. Porque si no trae maldición, no solo a su familia, y por eso muchos pierden el trabajo, muchos son sacados de la iglesia, para que sepan. Yo he visto a gente que ha perdido su trabajo y lo ha sacado de la iglesia del Señor porque no están diezmando, porque no decidió no diezmar nomás, y punto, y no porque yo no tengo por qué diezmar. Esas personas han salido inmediatamente. Cuando lo han declarado así ya, y empiezan a repartir eso entre las personas, porque eso es del Antiguo Testamento. No, señores, del Nuevo Testamento lean Corintios, lean la Biblia, porque si leen la Biblia está en el Nuevo Testamento, en todas partes está. Y en Malaquías, lo que acaba de leer, justamente sin ponernos de acuerdo, acaba de leer Paul antes de pedir nada. Entonces, no es que nosotros estemos preocupados de la plata, estamos preocupados que nosotros queremos un avivamiento, y mientras ustedes no obedezcan, entonces yo prefiero que se vayan si no obedecen. De verdad, porque trae maldición. Si sacando a la gente que está haciendo mal, vamos a ser bendecidos, vamos a crecer. Entonces no necesitamos a esa gente que está trayendo, que está aplastando la iglesia. Así es. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿les quedó claro? Ya. Entonces ahora vamos a leer lo que de la semana pasada dejé claro, porque lo leí fuera de la prédica, en Apocalipsis 3:7 dice,
que escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, o sea, Jesucristo. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, si el Señor nos abre puertas, nadie la puede cerrar. Por lo tanto, están abiertos los cielos para nosotros, el reino de Dios está con nosotros. Y cuando nosotros sabemos eso y creemos, eso pasa, porque el Señor vino a esta tierra y dejó abiertos los cielos. Para eso vino Jesucristo, para dejar abierto para que nosotros pudiéramos, y por eso la oración, y soy repetitivo en esto para que ustedes lo entiendan y no lo crean, porque que lo entiendan es re fácil, y dicen, otra vez está repitiendo lo mismo, es que yo quiero ver que lo creen. Quiero que el Señor ponga en sus corazones lo que estoy diciendo para que lo crean y lo vivan. Por eso lo repito y lo repito y lo repito. El Señor nos dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso es porque dejó abierto el reino y está comunicada la tierra con el cielo, ¿no es cierto? Con el reino de Dios, para que nosotros vivamos aquí en la tierra, pero conectados con nuestro reino, que es el reino de Dios, ¿ya? Entonces Él dejó abierto, y aquí dice que cuando Él abre algo, aquí dice que es Jesucristo, en esta palabra, cuando Él abre algo, nadie lo puede cerrar. Por lo tanto, los cielos están abiertos. Entonces no digamos, Señor, abre los cielos sobre este lugar, porque ya están abiertos. Y nosotros podemos comprobarlo, porque como creemos, el Señor viene cada vez que nosotros nos juntamos o oramos en intimidad. Él viene a estar con nosotros, ¿ya? Entonces yo leí hace 2 semanas la parábola de la semilla, ¿cierto? Del sembrador, y decíamos que la semilla es la palabra de Dios. Y quiero que entremos más en esa parte, porque la semilla es la palabra de Dios y la palabra es fundamental, hermano mío. ¿Pero para qué? Para vivir. Entonces, ¿cómo yo crezco, ¿no es cierto? Cuando Él pone la semilla, ¿cómo yo puedo hacer crecer esa semilla para que yo pueda glorificar a Dios? Porque de eso se trata esto. ¿Cómo lo hago crecer, esta semilla? Que para que crezca Dios en mí, obedeciendo y viviendo la palabra. Por eso dice que la semilla es la palabra de Dios. En la medida que yo la voy conociendo y voy viviendo esta palabra, esta simiente que es Cristo, que está en mí, empieza a crecer y empieza a manifestarse en mí, y ya no me veo yo, sino que Cristo vive en mí, pero yo tengo que morir, porque en la muerte hay resurrección. Si yo no muero, no puedo resucitar, y para yo vivir esta nueva vida tengo que resucitar, y eso lo hace el Espíritu Santo sobrenaturalmente en nosotros. ¿Queda claro, no? Pero tenemos que creerlo. No me interesa que lo entiendan, créanlo. Que el corazón, que el Señor ve en tu corazón y diga, Él cree. Y entonces va a funcionar en tu corazón, si no, no funciona. Y dice que la tierra, y analizamos el 14, y quiero volver a eso, lo que cayó entre espinos, esta es la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Y eso es lo que les pasa a ustedes en la mayoría. Ustedes escuchan la palabra y los afanes, los trabajos, todas las cosas, como dice aquí, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Esa es una tierra que está a punto de, pero se distrae en la semana con otras cosas, no toma en cuenta al Señor porque ya fui el miércoles, fui el domingo, ya cumplí, y eso no sirve. No se puede dar fruto si uno solamente toma en cuenta y si uno no cree lo que estoy diciendo. Porque la palabra hay que creerla para poder vivirla. Porque es por fe esto. Todo lo que si oramos sin fe no pasa nada. Porque sin fe no podemos agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, si vamos a Mateo 6, vamos a Mateo 6. Esto es muy importante, hermanos míos. Si ustedes entienden esto, va a cambiar esta iglesia. Partiendo por lo que acabo de decir al principio. Cuando leyó este niño, ¿cómo se llama? Paul. No conocía el nombre. Cuando leyó Paul Malaquías, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, aquí dice, ¿qué decía sobre la persona que robó? Decía que tomó el anatema, la maldición, ¿ya? Y cuando él leyó, que está en Malaquías 3:6, dijo, quiero leer una palabra, de los días de vuestros padres. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, anatema sois, con maldición. ¿Se dan cuenta que es lo mismo?
Entonces, ¿por qué vamos a crecer? ¿Por qué vamos a andar bien? ¿Por qué el Señor nos va a bendecir? ¿Por qué vamos a vivir en el reino si no hacemos lo que el reino, la palabra dice para vivir en el reino? Tenemos que obedecer, principalmente, ¿ya? Y por eso, ¿por qué no hacemos? Porque los afanes, las riquezas no nos dejan obedecer. Los placeres de la vida. Entonces yo, no, esto, no, pero si puedo ir al cine, qué sé yo, con esta plata, no. No, ¿por qué lo voy a dar? Pues no. Eso, no llevan fruto. Entonces no llevan fruto y eso es grave. Porque están dentro de una maldición, ¿ya? Entonces, si vamos a Mateo, ya lo encontraron 6:24, ¿ya? Dice así, ninguno puede servir a dos señores. ¿Están cachando, no? Ninguno puede servir a dos señores. ¿Están escuchándome? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. O sea, si tú te estás guardando la plata, tú no tienes nada que ver con Dios. Así dice aquí. O sirve a la riqueza o sirve al Señor. Las dos cosas no se pueden. Por lo tanto, si yo no obedezco al Señor por guardarme la plata, la riqueza, ¿no es cierto? Lo que el Señor me está bendiciendo, quiere decir que no cacho nada, no entiendo que Dios me los da todo y estoy amando lo que el Señor me da y no al Señor, que es el que hace la obra, ¿ya? Por lo tanto, no estoy entendiendo ni una cosa. Y eso trae maldición para ti y para nosotros. Después de eso, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y mira lo que dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, el Señor te da una nueva vida, una vida que da ganas de vivir. Yo le preguntaba a un amigo que fue a la casa para que yo orara por él, y que no es cristiano, y le decía yo, ¿cuál es tu propósito de vida? No sé, no tienen propósito de vida. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da el propósito de vida. Nosotros tenemos una vida con propósito, una vida sabemos que hay eternidad en nuestro corazón y entendemos por qué queremos trascender, empezamos a entender por qué el mundo es como es, ¿no es cierto? Vemos toda la pantalla, no vemos la mitad de la pantalla como los que no creen en Dios, que ven la parte natural nomás y no ven la más importante, que es la sobrenatural. Por lo tanto, no ven la película completa, están llenos de miedo, porque eso yo vi en los hospitales llenos de miedo, a pesar de que conocen al Señor, pero un Señor que no funciona, entonces están terriblemente temerosos, y se les predica que hay que pecar nomás, total, da lo mismo, la sangre de Cristo alcanza para todo, entonces están en maldición constante, y pobre gente, y ellos se dicen cristianos, puras tragedias, o sea, ¿dónde está Dios aquí? Como decía Josué, Señor, ¿pero por qué? Bueno, porque no están haciendo lo que corresponde, porque están mintiendo, porque están engañando, porque están robando, por etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Porque no les dicen. Entonces, si a mí me dicen que la sangre de Cristo me salva siempre, aunque yo peque, yo puedo seguir pecando y ya no importa, porque mi salvación está lista, ¿qué me están diciendo? Dios te avala lo que tú hagas. O sea, yo puedo pecar sin ningún problema, total, me arrepiento nomás, pues voy a los pies del Señor, me arrepiento, me echo un poco de silicio como hacía Josué. No, pues le dijo el Señor, oye, si están robando, ¿qué estás postrado ahí? Pero nosotros vamos y nos postramos y creemos que con eso la salvamos. No es así, no es así. Y por eso nos cuesta tanto ser cristianos, porque estamos equivocando el camino. Ya, entonces después dice esto, ¿no es cierto? Dice, no es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. O sea, nos preocupamos y no nos preocupamos de la vida que tenemos, la vida tremenda que el Señor nos regala. Eso es lo importante. El cuerpo que nos cuida, que no estamos mutilados como esas personas. Y así, se cayó en una micro, ¡pah! Coma 6 años. ¿Se dan cuenta, no? Los frágiles que somos. Y el Señor nos mantiene y nos protege, como decía, oraba Juan Eduardo. Juan Eduardo, que dijiste que nos salvas de accidentes que nosotros ni sabemos. Ya, entonces dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Han visto un pájaro? Tengo hambre, no doy más. ¿Han visto un pájaro así? ¿No los ven cantando en la mañana, felices? El Señor los alimenta.
Señor se preocupa de ellos, se ocupa de ellos. Y eso, y entonces no valemos nosotros más que eso. ¿Por qué tenemos que andar haciendo cosas? No, y teniendo miedo, ¿por qué? Porque no creemos en el Dios en el cual está con nosotros. A pesar que lo hemos sentido, a pesar que está ahí, a pesar que vemos su mano sobre nosotros, no creemos. Dudamos, como decía la semana pasada, no escuchen más a Satanás, no lo escuchen más. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios le viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Se dan cuenta? Si el problema es de fe, porque cuando yo tengo fe, cumplo la palabra, pero feliz y yo... Hay dos cosas importantes, yo le decía a Manuel, que lo voy a predicar hoy día. Dos cosas fundamentales. Mi objetivo es la eternidad. Y segundo, yo hago lo que Dios dice que debo hacer, o sea, yo cumplo la palabra y con eso estoy feliz y lleno de gozo. Da lo mismo a lo demás, porque lo demás es la añadidura. Y aquí lo vamos a leer. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Muchos dicen, ¿pero qué voy a comer? ¿Y están gordos? Bueno, pero eso es una broma. ¿Pero qué vamos a comer? Y están así, una olla así. ¿No? Eso. ¿Ya? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, el Señor sabe lo que tú necesitas y te lo va a dar. No tienes para qué estar guardando por si acaso, porque si me falla, y si falla el Señor, ¿pero por qué? Claro, si yo hago mal, por supuesto que sí. Y no sacas nada con guardar porque te va a quitar lo que guardaste también. Sí, pues es así. Te va a quitar lo que guardaste. Se desapareció la plata que guardé. Es así, no te enfermaste, algo que te pasa te lo quitan. Entonces dice, más, y aquí está lo importante, hermanos míos, miren, esto tiene una nueva connotación para mí. Por eso lo estoy repitiendo, una palabra súper conocida. Dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces cuando dice, escuchen esto, primeramente el reino de Dios, o sea, busquemos estar en el reino de Dios, vivir en el reino de Dios, pero miren lo que dice, y su justicia. Su justicia no es una aditivo al reino de Dios. No, señores, es parte del reino de Dios. O sea, ser recto, actuar con rectitud, no mentir, no robar, no hacer las cosas que en contra de Dios. Eso es vivir en el reino de Dios. Si tú no haces justicia, si no eres recto, si no hay rectitud, como dicen en inglés. Porque dice, en el reino de Dios y su rectitud. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando nosotros hacemos mal, mentimos, nos robamos, todo, no están en el reino de Dios, por lo tanto les cuesta mucho entrar a la presencia de Dios, creer en Dios, porque está fallando todo siempre. Y yo les digo, ¿por qué digo esto? En Romanos dice, 14 y 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino rectitud, justicia. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Justicia, rectitud, hacer bien las cosas, obedecer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es lo primero? Lo más importante, ser recto para vivir en el reino de Dios. El reino de Dios es rectitud, no mentira, no pecado. ¿Se dan cuenta, no? Entonces quieren ser bendecidos y que esta iglesia sea bendecida. Lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios, estar con Él, ¿no es cierto? Entrar porque están abiertos los cielos y ser recto en nuestro actual. Irreprensible, irreprochable, como dice Pablo. Eso es vivir en el reino de Dios. Dice el Señor en Hebreos 12:14, dice, seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué es lo que quiere decir santidad? Ser recto, actuar como corresponde, como Dios dice, ser obedientes. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no pretendas ver al Señor si tú no estás actuando en santidad. Ay, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para eso el Señor puso el Espíritu Santo dentro tuyo. Para transformarte de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo. Pero tienes que seguir avanzando, no te puedes quedar ahí. Ay, no, pero es que no se puede, que es tan imposible. No, porque le han dicho, y ven
De repente veo a él como un pastor que predica, que muchos lo ven, un mexicano que se le corre el bisoñé. ¿Ah? Alducín. Armando Alducín, es Alducín. Armando Alducín. Tiene un bisoñé que se le corre, o sea, ya es mentiroso porque es pelado. ¿Me entiendes? Y él dice que, oye, tenemos salvación, no importa la sangre, da lo mismo, o sea, ven, entonces ustedes pescan a Alducín y lo ven, estoy perdonado. No, estoy perdonado. No estás perdonado porque aquí dice que tú debes vivir en santidad. Y sí, te van a perdonar mientras seas chica, ¿no? Pero llega el momento y ya está bueno. ¿Hasta cuándo la juerga? No somos peores que los de afuera, entonces el enemigo está dichoso con nosotros. Dichoso. ¿Y qué dirían ustedes si yo el próximo domingo llego rubio aquí? ¿Ah? Sin cana, rubio. ¿Ah? ¿Qué dirían ustedes? No sé. Pero no, el pastor es... Y todos lo ven, pues algo sí, no, es súper... Es el doctor, y doctor todavía. Está mintiéndose a sí mismo, si es pelado. Entonces, además, dice la mentira para que mucha gente lo vea, y lo ven millones. Porque decir lo que yo digo... Hay que ser de verdad, y son re pocos. Son re pocos. Si yo hablo con pastores, son re pocos. Estoy hablando de pastores porque quiere que hable para la gente. Que digan lo que yo estoy predicando ahora. Que el reino de Dios busca el reino de Dios. Algunos se saltan porque en Lucas dice, no dice su justicia. Entonces leen ese. Es más, para no decirle que hay que ser recto a la gente. O le dicen justicia nomás porque como la gente no cacha mucho que es justicia, ya no. Sí, a mí me gusta la justicia, sí, me carga la injusticia. Y uno lo toma por ahí, ¿sí? La mayoría lo toma ahí, no, me carga. Yo defiendo cuando veo injusticia, yo defiendo. No está hablando de eso, está hablando de obedecer la palabra, vivir la palabra, ser testimonio de la palabra, como dice Jesucristo. Yo los mando a ser testigos de mi palabra, de vivir esa palabra, mostrar cómo se vive la palabra. Entonces, como le estaba diciendo, dice, entonces el reino de Dios les quedó claro, no es comida y bebida. Así que vamos adelgazando a todos los que están pasados de peso, ¿ya? Sino santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en hebreo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando estamos desobediendo, ¿tenemos fe? No, porque no cachamos quién es Dios, por eso desobedecemos. Él no se merece nuestra desobediencia, pero estamos escuchando al enemigo. No, que te puede faltar. ¿Pero por qué le da plata a ese vago? No, quédatela tú nomás. Yo soy el vago. Claro, eso piensa. No, quiero dar plata a ese vago. No, que trabaje. Pero cuando están enfermos, el vago va y los sana. Sirve el vago. Y da lo mismo, no importa, total. Que se la arregle. No. Si esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que está, que existe. Cuando yo me acerco a Dios, creo que existe. Y por eso viene a estar conmigo. Y que es, y escuchen esto, galardonador de los que le buscan. Él nos premia, Él premia al que lo busca. El Señor siempre nos pone entre dos alternativas. Nunca, porque para premiarnos tiene que poner dos alternativas. ¿Cuál es la otra? Creerle al enemigo que Dios no existe, Dios ya no funciona, como dicen los sesionistas, que ya no funciona, toda esa gente, se van a ir todos con su gente al infierno, porque no funciona el Señor y Dios sigue siendo el mismo, y ellos dicen esta palabra, ayer, ahora y siempre. Pero hoy día no. Bueno, pero es que, bueno, ya no importa, ¿para qué vamos a entrar en detalle? ¿Sí? Esa es la manera de predicar, sí. Es para la risa, es como chiste, pero es dramático porque toda esa gente, yo le decía a un pastor, con
me emocioné con lágrimas de ojos. Toda esa gente que le están mintiendo se va a ir al infierno. ¿Cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no me voy a... Oh, ¿por qué están haciendo eso? Si la palabra dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios y que hay que buscarlo, porque Él premia al que lo busca, no al que dice que ya no funciona, que ya no está. El Señor puso, en Adán y Eva puso un árbol de el conocimiento de la verdad y la verdad y la mentira, ¿ya? Del bien y del mal, ese era. El árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Ahí habían dos. Le dijo, mira, de esto tú no puedes comer, de todo esto otro, hagan lo que quieran, coman, hagan lo que quieran. ¿Qué hicieron ellos? Puso dos alternativas, ¿se dan cuenta? Si ellos se hubieran quedado aquí, recibían el galardón, ¿no es cierto?, el premio que Dios nos da, porque siempre nos pone en esa disyuntiva. ¿Quieres obedecer o desobedecer? Si desobedecemos, estamos escuchando al enemigo, por lo tanto, ¿qué premio nos puede dar? Ninguno. Y todo parte por tener fe y buscarlo a Él, estar con Él. Por eso dice, busca el reino de Dios. Y su rectitud, porque viene acompañado, ¿me entiendes? Viene junto. No puedes separar el reino de Dios con su rectitud. Porque ahí tú aprendes, tú estás viviendo en el reino de Dios, el Señor te hace. Y si no, ¿qué es lo que dice? A sus hijos los azota si es necesario. Entonces, si no te está azotando y estás haciendo lo que quieres, cuídate, porque ya Él no corrige a los que no son sus hijos. Pero si de repente quiere decir que, gracias Señor. ¿Sí o no? Claro, porque me está corrigiendo, entonces sigo siendo hijo por lo menos. Gracias Señor. Tengo tiempo todavía. Pero si no nos corrige y nos empieza a bendecir, con muchos que se van de aquí, se van y empieza el Señor a bendecirlos según ellos, están llenos de plata. Operado, se están muriendo con cáncer. Entonces dice uno, no, pero nos ha ido regio en el trabajo, llenos de plata. ¿Eso es bendición? Dice que no puede servir a dos personas, la riqueza o a Dios. Entonces, ¿es significado que te está bendiciendo? Sí, el Señor no nos hace estar estrecho y todo, porque nos da todo lo que necesitamos. Pero Pablo dice con tener abrigo y sustento, quédese contento. No dice eso, pero más o menos lo que dice, ¿ya? Salió más bonito, salió con verso. Con abrigo y sustento, esté contento. Una nueva palabra. Entonces, ¿estamos contentos? Claro que estamos contentos, porque tenemos abrigo y sustento, ¿ya? Ahora, dice, miren lo que dice aquí. Este nunca lo leo. Juan 15. Lo leo todas las predicas, me importa. Esta es una nueva cosa que sale en Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Miren lo que sale aquí, que yo no lo había visto. Esto me lo digo esta semana, hermanos míos. Esta semana. Miren. Yo lo digo muchas veces, pero esto es nuevo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿No es cierto? ¿Quién? El Padre, el labrador, para que lleve más fruto. Y miren lo que le dice aquí a sus apóstoles. Ya vosotros estáis limpiados. ¿Por quién? Por la palabra que os he hablado. O sea, ¿quién es el que poda? Porque eso dice, el Padre, el labrador, todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto. Permaneced en mí, dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra es la que nos limpia y nos prepara para dar fruto. Pero ¿cuándo esa palabra me hace dar fruto? Cuando yo la vivo, estoy siendo recto, estoy siendo obediente, entonces doy fruto. Entonces dice, por la palabra que yo les he hablado, ustedes están limpiados, fueron podados. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, Él nos limpia, ¿no es cierto? Cuando permanecemos en Él, empezamos a dar mucho fruto porque estamos en Él. Y Él es la palabra, estamos en el reino de Dios. Eso está en el reino de Dios y por lo tanto Él nos limpia y vamos dando más fruto, ¿ya? Dice, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no me salté algo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea,
Si ustedes están lejos de mí, si no me buscan para ser galardonados, ¿cuál es el galardón? Que nosotros podamos dar fruto, vivir en el reino de Dios, vivir tranquilos, sabiendo que su mano está sobre nosotros en protección y a favor de nosotros. Eso. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ya? Entonces, está hablando de Jesucristo, estar con Él, así, unidos. ¿Ya? Él en nosotros, nosotros morimos y Él está. Somos uno. Y mire lo que dice en el 6. Y el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y lo echan en el fuego y arden. O sea, no tenemos ninguna posibilidad, hermanos, si ustedes están dejando de lado al Señor, no están pasando tiempo con Él, no tienen ninguna posibilidad de dar fruto, ni tampoco es vivir en el reino, ni tampoco recibir el favor de Dios, porque son echados al fuego y arden, se van a quemar en el infierno. Pero miren lo que dice el 7, y esto es lo importante, hermanos míos, porque aquí está lo nuevo. Miren lo que dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa que la palabra de Dios permanezca en mí? Que yo vivo esa palabra. La palabra es parte de mi vida absoluta y yo la obedezco completamente. De eso estaba hablando antes. ¿Se dan cuenta? Que es la semilla, la palabra es la semilla, es la que hace crecer, pero que en la medida que yo voy viviendo va creciendo esa palabra y en la medida que va creciendo voy dando fruto. Es todo una cosa. O sea, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está el fruto. Yo lo oro por alguien, se tiene que sanar. Se tiene que sanar porque yo estoy obedeciendo la palabra. Porque estoy en la palabra y Jesucristo está en mí y por lo tanto Jesucristo pide y será hecho. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, es algo nuevo, ¿no? Juan 15 es algo nuevo. Decía, porque cuando en inglés habla, en 15, habla de podar. Usa la palabra podar, no limpiar, ¿ya? El Padre es lavador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Dice, lo podará. ¿Ya? Eso en inglés. Lo podará, y esa es la mejor versión. Lo podará, y todo aquel que lleva fruto lo podará para que lleve más fruto. Ya vosotros están podados, dice, por la palabra que os he hablado. Porque está hablando de una planta, entonces él habla de podar. Entonces la palabra es la que nos está podando constantemente. Y en la medida que yo voy aprendiendo la palabra y la voy aplicando, me está podando, me está arreglando, ¿no es cierto?, para que yo dé fruto. Porque si no me podan, mis ramas empiezan a crecer, se van para todos lados. No sé si ustedes se dan cuenta, cuando podan un arbolito, lo acomodan y después crece y crece con fuerza y salen frutos. ¿Me entiendes? Esa es la palabra para nosotros. Si yo no vivo en esa palabra, voy a crecer para todos lados y me van a quemar, porque no sirvo, no estoy dando fruto. Si es lógico, ¿se dan cuenta, no? Por eso que pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese es el premio, el galardón. ¿Pero cuándo? Cuando yo vivo en esta palabra y soy limpiado por esa palabra para dar mucho fruto y permanezco al vivir en la palabra, porque si permanecéis en mí y mis palabras son vividas por ti, pidan todo lo que quieran. Y eso es ser cristiano. Y dice después, en Hebreos 11, 1 al 3, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo veía a estas personas que fui a orar, y toda la gente, que había pura gente grave ahí en esa pieza. Vi la desesperanza, con mucha pena. De verdad, yo me acuerdo, me dan ganas de llorar. Veo cómo vive esa gente y nosotros tenemos la esperanza para ellos. En vez de quedarnos, nosotros, sí, me sanó el Señor. No, tenemos que compartir esto. La fe es la certeza de lo que se espera, es esperanza la fe, es esperanza para los demás. Para eso que se están muriendo y que no tienen esperanza. Que están llenos de miedo
porque Satanás los tortura, porque es malvado de verdad. Dice, la certeza es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es convencernos, ¿cierto?, de este mundo que no vemos, que es el más importante, es la eternidad. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, escuchen esto, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que este universo se hizo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si yo no actúo de acuerdo a lo que Dios me pide actuar en el reino de Dios, que es lo que no vemos, estoy a merced del que está acá abajo. Porque lo más importante es lo que no vemos, eso es la eternidad, eso es lo eterno. Dice que una palabra más abajo dice, no mirando, en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es lo importante, vivir en el reino de Dios, vivir en su palabra, vivir con Cristo. Cristo en nosotros. Porque eso es lo que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, se van a romper, se van a desvalorizar, no sirve las cosas que se ven. Son temporales por un tiempo, nada de lo que hay aquí te vas a llevar, nada, nada. Solamente el amor. El amor de Dios es lo único que nos podemos llevar. Porque el amor humano tampoco. Dice que los esposos están unidos aquí ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separa. Ni siquiera ese amor te lo llevas. El único amor que tú te llevas es el amor de Dios. Dígame que esto no es nuevo. El amor de Dios, porque ese es eterno. Tú te mueres y sigues amando a Dios. Ese es lo eterno. Cuando yo tengo ese amor, cuando yo lo pongo primero y busco su reino, y vivo en su reino, vivo en su palabra, estoy viviendo en su amor. Y eso nadie me lo puede quitar, nadie me lo puede quitar. Porque en el amor de Dios, ¿no es cierto?, dice que nadie nos separará de su amor. Por eso nadie nos separa de su amor. Porque eso es lo importante. Y si yo no aprendo a amar como Él, la única manera de aprender a amar como Él, cuando yo vivo con Él. Yo vivo con Él. Porque yo vivo en ese amor. Y el Espíritu Santo está en mí. Y al estar en mí, me gustó cómo suena, al estar en mí, al estar en mí, estoy divertido hoy día. Es que tengo una vena, la tengo que explotar más ya. Y al estar en mí, Señor y señoras, este Señor te muestra, te pone el amor de Dios, que es eterno, es lo único eterno. Por eso dice, el amor, la esperanza y la fe. Pero una sola cosa queda, el amor. Porque cuando estamos con Él, ¿para qué queremos la esperanza? Cuando estamos con Él, ¿para qué queremos la fe? La fe es lo que no vemos, ¿cierto? Entonces, eso es, pues, hermanos míos. Pero la única manera de conservar ese amor, la única manera es, señores, es vivir con Él. Tomen en serio lo que les estoy diciendo alguna vez, entiendan, porque estamos perdiendo el tiempo. Hay tanta gente que se está muriendo, desesperanzada, derrotada por el enemigo, porque uno ve el enemigo, ¿cómo puede hacer algo tan terrible? Cuando nosotros tenemos la esperanza para esa gente. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí, y saben, nosotros vivimos, nosotros tenemos la historia completa, nosotros sabemos cómo funciona este mundo. Los que no creen en Dios, los evolucionistas, no creen en Dios. Los que creen que la cuestión explotó y se hizo, evolucionistas, ¿cierto? El Big Bang, ¡pa! ¡Oh! Nací. No, no. Millones de años, mentira. Todo eso es mentira, son puras teorías. Y mientras más avanza la ciencia, más mentirosos quedan. Pero ¿sabes cuál es el motivo, el centro de este motivo de la evolución? Es negar a Dios, para poder hacer lo que les da la gana. Pero no conocen a Dios. ¿Tú puedes negar a Dios? Posible. Si Dios está en todas partes. Entonces, lo que no se ve son eternos. Nosotros vemos todo, toda la vida tenemos. Por eso tenemos propósito de vida. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, esta eternidad que el Señor puso cuando tú te dio vida, ¿no es cierto? En el vientre de tu mamá te dio vida.
respiró el aire de vida que nos da el alma, ¿no es cierto? Nos pone el alma y el espíritu. En ese momento puso eternidad en tu corazón. Entonces cuando nosotros nos encontramos con Dios y toda la gente busca esa eternidad y van para allá y buscan por acá con los brujos, con puras leceras, porque el enemigo los lleva para todas partes, menos para donde Dios. Pero cuando nos encontramos con Dios, encontramos nuestro propósito de vida, porque nuestro propósito de vida es vivir en el reino de Dios con el Señor. Para eso fuimos creados. Porque si a ti te hicieron tenedor, es para la mesa. No podés ir a hacer con el tenedor el jardín porque lo vaya a romper. Entonces muchas veces nosotros nos preparan para ciertas cosas y la mayoría de los que no tienen a Dios andan haciendo cualquier cosa menos para lo cual fueron traídos a esta tierra, fueron creados por Dios. Porque todo ser humano es creado por el Señor, por voluntad de Dios, como dice en Juan 1. Y por eso la palabra dice en Salmo, después de 1500 años que pasó esto, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Eso pasó 1500 años, desde que dio la ley Moisés hasta que vino Jesucristo, no había nadie bueno. Y claro, nosotros nacemos malos porque nacemos con la maldición de Adán, de la desobediencia, ¿cierto? Pero cuando nos encontramos con Cristo y empieza nuestro propósito y empieza el Espíritu Santo a trabajar en nosotros, ya esto no corre, ya no es más. Pero tuvieron que pasar 1500 años para demostrarle al hombre que no pueden, que no hay ninguno bueno, que no hay nadie que haga algo bueno, ni hay ni siquiera uno. Y cuando todos esos evolucionistas dicen, no, pero yo doy plata a los pobres, soy una persona buena y todo, no están cachando nada, qué es lo que significa ser de verdad un hijo de Dios. ¿Ya? Ellos no entienden eso y no lo van a entender mientras el Dios, el Espíritu Santo, les dé revelación. Y para terminar, quiero leer el Salmo 103, del 17 al 22, vamos a leer. Y aquí termino. Porque esto cierra todo lo que estaba diciendo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros estamos bajo misericordia del Señor para siempre. Los hijos de Dios, los que están en el camino de la obediencia, de la rectitud, los que viven en el reino de Dios y buscan su justicia, la rectitud de Dios. Y hasta dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, o sea, los que hacen la voluntad de Dios, esos son los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces Él nos pone esa rectitud, porque Él dice que nos va a hacer andar, ¿se acuerda cuando nos cambia el corazón? Nos va a hacer andar en sus preceptos y estatutos. Gracias. Entonces, Él pone esa justicia no solo a nosotros, sino que a los hijos y a los hijos de los hijos. Hasta los nietos. Y va a seguir, eso es así. Y de los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos. O sea, es un avivamiento forever, para siempre. ¿Ya? Amén. Y yo lo veo, eso lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. ¿Ya? Mis nietos ya son cristianos. Gloria a Dios por eso. Son chiquititos, pero ya oran y todo lo demás. Señor. Y dice después, sobre los que guardan su pacto. ¿Sobre quién es todo esto? Sobre los que guardan, los que cumplen la palabra. Tan simple como eso. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ahí está. ¿Quién es el que ama al Señor? Si me amas, tú cumples mis mandamientos. ¿Ves que esto está desde los Salmos? Muchos años antes de Jesucristo. Y dice, y Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. O sea, nuestro rey domina sobre todo. O sea, cuando yo vivo en el reino de los cielos estoy participando de ese dominio sobre todo lo demás. Porque en el reino de Dios no hay enfermedades, por lo tanto, cuando yo llamo al reino de Dios, la enfermedad tiene que huir. O el demonio que le está afectando o martirizando a una persona se tiene que ir. Porque el reino está por sobre todas las cosas, ¿cierto? De acuerdo a sus mandamientos para ponerlos por obra. Y Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bueno, los ángeles
están hechos para servirnos a nosotros, para ministrarnos a nosotros, para ayudarnos a nosotros, poderosos como son. Entonces nosotros de repente podemos decirle al Señor Jesucristo, cuando nos veamos medio afligidos, manda a tus ángeles, porque Él nos va a ayudar, porque para eso fueron creados. Ahora, yo no tengo que tener contacto directo con ellos y yo los mando, porque no es así. Sí, fueron hechos para servirnos, pero también, y ellos están con nosotros constantemente. Porque esta es una guerra, nosotros no la vemos, pero hay una guerra constante contra los demonios. Y por supuesto los demonios arrancan y tiritan, porque le hacen manteo y los tiran para afuera, ¿ya? Cuando nosotros oramos con poder. Así es. A mí me consta. Yo he visto el manteo que le han hecho y lo tiran para afuera. Y no es broma, es en serio. Entonces, se acuerdan sus mandamientos, ya. Los ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. O sea, él manda a Dios y los ángeles le obedecen. Y después dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. ¿Quiénes son sus ejércitos? Nosotros, no los otros, nosotros. Nosotros tendemos a pasarle la pelota a los demás. Somos nosotros su ejército. Nosotros somos los que peleamos por el Señor. Ministros suyos que hacéis su voluntad. ¿Quiénes son su ejército? Los ministros suyos que hacen su voluntad. ¿Se dan cuenta qué importante hacer su voluntad y vivir en su reino? Estoy hablando cosas que no corresponden. ¿Se dan cuenta que está todo así redondito? La palabra es maravillosa. Dice, bendecid a Jehová, vosotros, vosotras, todas sus obras, hasta las obras lo bendicen, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Yo no sé si ustedes esto los va a cambiar o no, pero yo espero que sí. Yo espero que tengamos una iglesia de verdad obediente y vamos a ver cómo damos fruto. Porque el Señor, si nosotros cumplimos las palabras, nos limpia para dar fruto. Y si no estamos dando fruto, y si estamos aquí nomás y somos los mismos, quiere decir que estamos desobedeciendo. Como dije al principio, bueno, ya se los prediqué, ¿para qué voy a repetir de nuevo todo lo que dije? Espero que empiecen a obedecer y a vivir la palabra de Dios y morir a ustedes, morir a sus deseos, a sus sueños, porque Dios tiene sueños mejores para cada uno de nosotros. A veces yo he escuchado pastores muy crecidos que dicen, miren, los sueños nuestros son los que pone Dios. No es verdad. Él tiene planes preparados de antemano, planes que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni han subido a tu corazón. Esos son los planes que tiene y nos revela a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, si no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, no podemos llegar y vamos a llegar arriba del edificio, construimos un edificio y nos damos cuenta que no era lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Entonces hay frustración. Entonces no hay nada mejor que tener claro que estamos viviendo, este es el propósito para mí. Y la única manera de vivir en ese propósito es tener una relación íntima con Él, tener una relación diaria para que Él te vaya diciendo día a día qué toca hoy día, que te vaya usando lo que Él quiere. Y créanme, es tan hermoso porque como me hizo ir a esto, me hizo como frustrarme en el fondo, pero frustrarme en buena palabra, porque a mí las frustraciones me hacen ir más lejos en mi relación con Dios, no me desaniman. Pero después me mostró un montón de cosas y palabras y de repente se me prendió sola la televisión, empezó a salir una cuestión que era hablándome a mí, que me hizo llorar porque era, oh, Señor, me estás hablando a mí, porque dijo cosas que me habían pasado a mí y que iba a ser la persona que está hablando las mismas cosas que me habían pasado a mí y los mismos deseos míos, y después esa persona logró, según lo que contaba ahí, hacer todo lo que tenía que hacer. Un tremendo avivamiento. Por lo tanto, eso emociona, porque te está diciendo, mira, y no es que uno lo busque, sino que realmente Él te muestra, porque Él quiere mostrarse, soy yo el que te estoy guiando. Así que eso, yo les doy ánimo, ¿ya? Tenemos una tremenda oportunidad de dar esperanza a mucha gente que no la tiene, a mucha gente. No perdamos el tiempo más, no perdamos más el tiempo. ¿Amén? Pongámonos de pie.
Cierren los ojos, va a venir el Señor a estar con nosotros. Cierren los ojos. Cierren. Espíritu Santo, ven a estar con nosotros. Manifiéstate en cada persona que está aquí, Señor. Llena este lugar con tu presencia. Corta todo poder, toda resistencia en contra tuya, Señor. Y haz tu obra, Señor, en nosotros. Glorifícate, Señor. Señor, yo te pido que tu palabra, Señor, nos podre, nos limpie. Que podamos vivir esa palabra que nos limpia y nos prepara para dar frutos, Señor. Y Señor, si alguien todavía no se ha fascinado con tu palabra, yo te pido que ponga esa fascinación como lo has hecho con nosotros, Señor. Corta toda resistencia de Satanás para no vivir tu palabra, Señor. Todo lo que impide que nosotros vivamos esa palabra. Ven, Espíritu Santo, y transforma los corazones, Señor. Pon lo que necesitan las personas para interesarse, pon hambre y sed de tu palabra, para que puedan vivir en ti, Jesucristo. Así que, Espíritu Santo, saca toda resistencia que fue puesta por Satanás en nuestros corazones. Y limpia tu iglesia, Señor, límpiala completamente. Corta todo poder de Satanás, Señor. Atamos a Satanás, Señor, y toda estrategia en contra de tu iglesia para que no dé frutos, Señor. Saca toda desobediencia, Señor, y pon en el corazón buscar el reino de Dios y tu justicia, la rectitud tuya, Señor, para que podamos dar fruto en abundancia, Señor, como tú dices, esa abundancia que solamente tú das, Señor. Glorifícate, Señor, en nosotros. Llena este lugar con tu presencia y tu amor, Señor. Muchas gracias, Señor. Saca toda rebeldía en contra tuya, Señor. Señor, toda rebeldía de los corazones. La palabra y las semillas son puestas en el corazón de cada persona. Porque de acuerdo al corazón es como nosotros actuamos. Así que pon, Señor, esa semilla, esa palabra en el corazón. Y también pon hambre en tus hijos para que hagan crecer esas semillas. Para que vivan esa palabra y sean galardonados, Señor, por ti. Para que te busquen con fe, Señor. Bendice, Señor, este momento. Y llena este lugar con tu unción, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros, Señor. Por honrarnos con tu presencia, con tu amor, con tu libertad. Con la bendición de ser tus hijos, poniendo ese amor en nosotros por ti, Señor. Señor, te amamos profundamente. No queremos, Señor, tomar de la maldición. No queremos traicionar tu nombre, Señor. Queremos bendecirte en todo momento, Señor. Queremos adorarte con nuestra vida diaria, Señor. No solo con canciones, sino que vivir en adoración por ti. Porque tú eres digno de ser adorado, Señor. Así que saca todo lo que se opone a esa relación íntima contigo, de adoración, de amor, de bendición, de fe en ti, Señor. De no dudar en ti y no escuchar al perdedor, Señor. Al perdedor que es el enemigo, no escucharlo nunca más. Porque tú no mereces, Señor, que nosotros dudemos de ti. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de este tremendo Dios de amor que nos llamó? Y nos llamaste para amarnos, Señor, para cuidarnos, para salvarnos, para bendecirnos, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén.